Argentina comenzó el proceso de extradición de Jones Walla a Chile. Ahora se deberá decidir dónde permanecerá encerrado mientras se cumplen los pasos para que sea trasladado a Santiago de Chile, donde debe completar la pena 6 años de prisión. Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó el viaje de Lula. La Casa Blanca ratificó la visita de Lula para el 10 de febrero en Washington junto a Biden. Su objetivo será fortalecer las relaciones bilaterales y cómo abordarán los desafíos por el cambio climático. Ecuador, cumbre Lazo-Petro. Ambos mandatarios inician una cumbre bilateral en la frontera de Ecuador y Colombia para analizar su compromiso de trabajar en conjunto por la seguridad y el bienestar de sus pueblos. Argentina comenzó el proceso de extradición de Jones Walla a Chile. El Ministerio Público de la provincia argentina de Río Negro transfirió la detención del activista mapuche Facundo Jones Walla al Juzgado Federal de Bariloche, que deberá decidir en breve en qué dependencia de seguridad será encerrado. Este paso puso en marcha el proceso de extradición a Chile del líder de la resistencia ancestral mapuche, país que lo reclama desde que se fugó en febrero de 2022, mientras gozaba de prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 6 años de cárcel por provocar un incendio y por portación de armas. Jones Walla dejó la comisaría número 36 de Dinahuapi, un pueblo turístico a 20 kilómetros al noreste de Bariloche, al que fue llevado luego de ser detenido este lunes a la madrugada en el Bolsón. Será la Justicia Federal Argentina la que va a decidir dónde quedará detenido Jones Walla los próximos días. Esta no es la primera vez que es extraditado. Lo mismo sucedió en 2018. En ese entonces, tras ser arrestado durante un control de gendarmería a 80 kilómetros al sur de Bariloche, pasó 13 meses preso en el penal de Esquel hasta que se confirmó su traslado a Chile en un juicio oral. Las movilizaciones y violencia no cesan en Lima. Contingentes de comunidades indígenas de varias regiones de Perú siguen llegando a la capital en demanda de que los comicios generales se realicen en octubre de 2023. Además, distintos sectores sociales piden la urgente renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte a 27 días de iniciado el movimiento social y popular contra el gobierno peruano. Pero no solo en Lima se registraron movilizaciones. Localidades como Puno, Cajamarca, Arequipa y Cusco viven momentos de tensión por los incesantes enfrentamientos con la Policía Nacional, que reprime con el objetivo de dispersar a la gente. Por otra parte, la Policía Nacional de Perú, apoyada por el Ejército, continúa con el desbloqueo de carreteras. Ambas fuerzas resguardan desde ayer a la mañana la Panamericana Sur tras retirar a los manifestantes. Las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte han dejado hasta el momento 65 personas fallecidas. Además, se cancelaron los carnavales en Perú en medio del luto y la crisis. Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Puno y Ucayali son algunas de las regiones que atraen a miles de turistas en el mes de febrero con la realización de los tradicionales carnavales. También se toma en cuenta que aún permanece latente el riesgo de que se puedan cerrar aeropuertos o se retome el bloqueo de carreteras por parte de los manifestantes, pese a los recientes esfuerzos de las fuerzas del orden para liberarlas en todo el territorio nacional. Bolivia y Chile acuerdan agilizar el flujo en la frontera por las protestas en Perú. Los gobiernos fijaron su atención en 2 pasos fronterizos, de manera que esos cruces
sirvan de alternativa al transporte pesado boliviano, que no ha logrado atravesar el sector de Desaguadero, población colindante con Perú, bloqueado por la crisis en ese país. En el paso Tambo Quemado en Bolivia y Chungará en Chile, el viceministro boliviano Benjamín Blanco y el cónsul chileno Fernando Velasco realizaron una inspección en la zona para establecer las acciones conjuntas con el fin de agilizar el paso de transporte boliviano. Entre las medidas acordadas por los representantes de ambos países está el envío de funcionarios extra en los 2 pasos de frontera señalados y que se pondrá fin a las tareas de sanitización por COVID-19 en el lado de Chungará a fin de no interrumpir el tránsito durante la jornada de atención. Junto a esto existe la posibilidad de habilitar un tercer paso entre la población boliviana de Charaña y la chilena de Bisbir para el tránsito de camiones vacíos. La Casa Blanca confirmó el viaje de Lula da Silva para el próximo 10 de febrero. Los mandatarios hablarán sobre el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la democracia brasileña y cómo los 2 países pueden continuar el trabajo conjunto para promover la inclusión y los valores democráticos, especialmente de cara a la cumbre virtual por la democracia, que se va a celebrar en marzo, informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ambos también abordarán cómo seguir actuando juntos frente a desafíos comunes como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la paz y de la seguridad o la gestión de la inmigración regional. Lula ya había avanzado que su visita iba a tener lugar el 10 de febrero, pero desde Washington no se había confirmado hasta ahora la fecha. Se desconoce si Biden y Lula hablarán sobre la situación del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, y sobre el que la Casa Blanca está evitando las preguntas acerca del visado que pidió para quedarse en el país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el martes que falta mucho por hacer en el sistema de justicia del país, criticado por su alto retardo procesal y señalado de servir de instrumento para apresar disidentes políticos. Maduro señaló la necesidad de una revolución judicial de Venezuela. El venezolano recibió el fin de semana al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, quien destacó que el gobierno se mostró dispuesto a seguir trabajando para mejorar el sistema de justicia. Y yo le insistía que Venezuela pasó de un Estado que tenía como política de Estado la violación continua de los derechos humanos a un Estado en construcción que tiene como política de Estado la justicia, el respeto a la supremacía de la Constitución y de los derechos del pueblo, el respeto a los derechos humanos. El Poder Judicial venezolano ha sido señalado de servir a Maduro, con condenas a opositores y decisiones favorables a su agenda política. La Corte Penal Internacional abrió incluso una investigación por crímenes de lesa humanidad y un informe de la ONU concluyó que los servicios de inteligencia cometían crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de altos miembros del gobierno. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU pidió libertad para todos los detenidos arbitrariamente y medidas para poner fin a las torturas. La ONG Foro Penal denuncia que existen 274 presos políticos en Venezuela. En la misa que está realizando el Papa Francisco en la República Democrática del Congo, donde más de 1 millón de personas están asistiendo a la misa papal, en esta visita del Papa Francisco, donde decenas de miles de fieles se hacen presentes en esta gran misa que está dando el Papa Francisco, una misa al aire libre. Y es la primera etapa de una gira de 6 días a África, que también va a incluir a Sudán del Sur. El Papa Francisco
Ha arribado al Congo y miles de seguidores civiles lo han recibido con aplausos, siguiéndolo en esta visita tan esperada del Papa Francisco. Recordemos también que en su discurso inicial ante las autoridades del gobierno, el Papa Francisco condenó el saqueo centenario de minerales y riquezas naturales de África por parte de potencias extranjeras. También el Papa Francisco se reunió con víctimas de la violencia en el este del país, donde grupos rebeldes han intensificado sus ataques. À cause du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, que ton esprit habite nos cœurs et que nos péchés soient noyés dans l'eau profonde et silencieuse de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Los presidentes Gustavo Petro y Guillermo Lasso llevaron a cabo un gabinete para tratar los conflictos que mantienen en conjunto ambos mandatarios, que decidieron crear un consejo binacional durante una reunión celebrada en la ciudad fronteriza de Tulcán, en el que lucharán contra delitos ambientales y combatir el crimen organizado. Hemos decidido implementar un consenso binacional contra delitos ambientales, que se reunirá cada 6 meses. Lucharemos juntos contra este flagelo, declaró Lasso. El gobernante ecuatoriano también destacó que la seguridad y la lucha contra el crimen son una coincidencia entre Ecuador y Colombia. Uno de los principales desafíos en la relación bilateral constituye la cooperación en materia de seguridad. Debemos enfrentar fenómenos como el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, lavado de activos, minería ilegal, sicariato, entre otros, cuya dimensión pone en serio riesgo a la convivencia pacífica e institucionalidad democrática de nuestros países. Ecuador encara la violencia del narcotráfico que se disputa espacios de poder en las calles y cárceles del país, mientras su vecino Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. De otro lado, Petro destaca más temprano que la región tiene el mayor potencial de energías limpias del mundo, por lo que hizo un llamado a su homólogo para desarrollar acuerdos que protejan la selva y el océano. Si nos juntamos, una sola troncal de energía eléctrica desde la Patagonia hasta la frontera de México con Estados Unidos le llevaría una energía limpia que ellos necesitan, que la vida humana exige y que nosotros podemos intercambiar, porque tenemos la región con el mayor potencial de energías limpias del mundo. Las Américas se pueden encontrar después de tanto pleito. Los mandatarios también abordaron temas como la ampliación de la vía que conecta a Ecuador con las ciudades colombianas de Cali y Popayán en el sur del país. Escándalo en Uruguay. Se filtraron nuevos audios del ex jefe de seguridad de la calle Pou que comprometen al presidente uruguayo. Se suma un nuevo capítulo en el caso de Alejandro Astesiano, el ex custodio del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que aún sigue siendo investigado y que podría seguir sumando más cargos. Astesiano fue imputado y encarcelado por su participación en una organización delictiva que falsificaba documentos para vender pasaportes a ciudadanos rusos. El excustodio personal del presidente concretó estos delitos incluso desde su oficina en el piso 4 de la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República.
Desde que se lo detuvo en la propia casa oficial de gobierno uruguayo, se siguen filtrando audios que involucran al presidente, su entorno y dan cuenta del acceso a información privilegiada de inteligencia policial que tenía este hombre. En una conversación, Alejandro Astesiano cuenta que el mandatario estaba al tanto de sus antecedentes penales, algo que hasta ahora negó públicamente. Cuando yo entré, él andaba con toda la ficha mía. Fuiste, yo un día a Nicolás Martínez, que es secretario del presidente, que me conocen como vos, todos saben. El presidente agarró y le dijo: mira, a mí no me vengan a hablar de Astesiano, ¿viste? De Fibra, le dijo: no vengas a hablar de Fibra, dice Fibra, yo sé todo, sé lo que hizo para darle comer a la familia, yo de Fibra sé todo. Y cuido a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mis hijos, ¿viste? Vos, dice, de Fibra no me venga a hablar. Lo cortó y ahí fue que empezó a decirme: vos no lo quiero en la calle, no lo quiero en esto, no lo quiero en esto, no quiero. Ya está. Porque vio que era traidor, porque un tipo que va a hablar de nosotros, va a investigar a nosotros mismos, es un traidor. Chile, ausencia de la oposición frustra el acuerdo de seguridad. El gobierno del presidente Gabriel Boric no pudo firmar el martes un acuerdo político para enfrentar la creciente delincuencia armada debido a la ausencia de la oposición, pese a que la vocera oficial había anticipado que se suscribiría con quienes llegaran a la cita. Chile enfrenta una crisis de inseguridad por la violencia y el uso de armas que acompaña a la comisión de delitos. Según cifras entregadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en 2019 el 43% de los delitos eran cometidos con armas, cifra que aumentó a 60% en 2022. El martes había convocado una nueva reunión encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toja, para concretar un acuerdo que enfrentara esa realidad, después de que las negociaciones sobre seguridad quedaran congeladas en diciembre. La oposición se levantó entonces de la mesa en repudio al indulto que el presidente Boric concedió a 13 personas que fueron condenadas por delitos comunes en el contexto de las protestas sociales de 2019. Las negociaciones se frustraron cuando estaban próximas a la firma de un acuerdo sobre seguridad a inicios de enero. La vocera del gobierno, Camila Vallejo, advirtió la víspera la nueva cita que el gobierno suscribiría el acuerdo el martes, con quienes quieran estar, y aseguró que si no estaban todas las firmas, esperarían a que se sumen en los trámites legislativos. El Salvador confirma que células de la Mara Salvatrucha están en Chile. El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa aseguró que hay células de las peligrosas pandillas perseguidas sin tregua por Nayib Bukele que están escapando a Sudamérica, específicamente al norte de Chile. El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, intentó desmentir la noticia, señalando que no existen antecedentes razonables que confirmen la información. Esta versión del vicepresidente de la administración de Bukele contrasta con el resultado de la reunión secreta que recientemente sostuvieron las autoridades de seguridad de Chile con la Comisión de Criminalidad del Congreso ante el aumento de los secuestros. La Comisión de Criminalidad Macrozona Norte volverá a sesionar en marzo después del receso legislativo para debatir sobre la presencia de la Mara Salvatrucha en Chile. Francia vivió su mayor protesta contra la reforma de las pensiones.
Las autoridades indicaron que 1.272 millones de personas salieron el martes a la calle, cifra que el sindicato CGT elevó a 2.800.000. Según el diario Le Monde, se trata de un récord contra una reforma social desde 1995. París, donde se detuvo a 30 personas por choques con las fuerzas de seguridad, registró la mayor manifestación con 87.000 personas. Las dos medidas que causan el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. Esta es mi primera manifestación. Tengo 60 años, tengo una discapacidad y no puedo encontrar trabajo. Cuando dicen mayores, tengo 2 brazos rotos. Nadie quiere contratarme excepto para trabajar en recepción. La población acudió al llamado de los sindicatos que tras una reunión convocaron a nuevas movilizaciones. La intersindical llama a toda la población a movilizarse con huelgas y manifestaciones aún más masivas, el martes 7 de febrero y el sábado 11 de febrero, para decir no a esta reforma. Mientras tanto, llama a más acciones, iniciativas, reuniones o asambleas generales, en todo el territorio, en empresas y servicios, en lugares de estudio, incluso por huelga. La edad de jubilación en Francia es una de las más bajas de Europa. El presidente Emmanuel Macron busca acercarla a sus vecinos para garantizar el equilibrio futuro en la caja de las pensiones. La pandemia obligó a retirar un primer intento, pero el gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar el actual plan si las 2 cámaras del Parlamento no se pronuncian para finales de marzo. Veo que la gente todavía está claramente movilizada, así que conocemos la estrategia habitual, que es aprobar reformas durante las vacaciones escolares. Entonces, como saben, en una semana aquí son las vacaciones escolares, pero en Burdeos y en todas partes de Francia estaremos aún más movilizados porque 64 años es inaceptable. No se puede. Desde su llegada al poder en 2017, Macron defendió su voluntad de sacudir el sistema con reformas de corte liberal que le valieron una imagen de presidente de los ricos, como ocurrió durante la protesta social de los chalecos amarillos. El rechazo popular, actualmente alrededor del 70% según los sondeos, aumenta la presión a su reforma de pensiones. Estas son las noticias más importantes de economía. La producción minera de Chile creció un 1.8% en diciembre de 2022. Esto surge como consecuencia de un incremento en la extracción y procesamiento de cobre, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. De hecho, el índice de actividad metálica, el más relevante del sector, al incluir la producción del cobre, presentó un aumento interanual de un 1.6%. Por su parte, la producción de la minería no metálica aumentó 5.8% a causa de una mayor producción de carbonato de litio, dice el comunicado. Con casi un cuarto de la oferta global, Chile es el primer productor de cobre del mundo. El gobierno de Uruguay congeló el precio de la nafta y el gasoil en febrero. El Poder Ejecutivo resolvió no modificarlos a pesar de los incrementos en el precio internacional del petróleo y la recomendación de un ente oficial. La nafta super continuará a 71.88 pesos uruguayos, 1.85 dólares por litro, mientras que el del gasoil se mantendrá a 58.99 pesos uruguayos, 1.52 dólares en el surtidor. La decisión ratifica la política de la actual gestión de reflejar la evolución de los precios en el mercado internacional, atenuando las subas cuando es posible y trasladando las bajas al consumidor y al sector productivo. La inflación en Colombia seguirá disparada en 2023, aseguró el Banco de la República. Su pronóstico no es alentador, pues el costo de vida se mantendría lejos de la meta de la entidad para el cierre de 2023, al alcanzar un 8.7%, siendo la meta de 3%. Las expectativas en torno al índice de precios al consumidor tienen un aumento en cuanto a los pronósticos,
pues antes se esperaba que la inflación terminara en 7.1%. Algunos bienes y servicios como restaurantes, seguros de automóviles, el turismo, entre otros, podrían seguir aumentando sus precios debido a que el dólar estuvo muy alto durante varios meses y eso genera una presión acumulada. Por otro lado, para el 2024 se espera una inflación que cede un poco y por fin empieza a bajar, cerrando ese año en un 3.5%. En el caso de los alimentos, se tendrán mejores cosechas porque los precios internacionales de los insumos agrícolas empezaron a bajar, así como el dólar y los precios internos son convenientes para los agricultores. La moneda de Venezuela perdió la quinta parte de su valor frente al dólar en enero. La cotización oficial del Banco Central calcula el precio de la divisa estadounidense en 22.37 bolívares. Esta tarifa es 27.46% más cara que la primera del año, publicada el 2 de enero, cuando la cotización estaba en 17.55 bolívares por dólar, lo que demuestra a su vez que en un mes la moneda local se depreció un 21.54%. Esta variación en el mercado cambiario afecta directamente a los ciudadanos de Venezuela, que en su gran mayoría perciben ingresos en bolívares y deben pagar productos y servicios calculados en dólares. La economía de México creció 3% en 2022. Se trata de la segunda más grande de América Latina después de Brasil, según cifras difundidas este martes por el Instituto de Estadísticas. El dato obedece a crecimientos de 3.2% en la actividad industrial, de 2.7% en el sector servicios y de 3% en las actividades primarias, detalló el instituto. Wall Street cerró enero con fuerza antes de la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés. Los mercados recibieron un impulso después de que un informe mostrara que el crecimiento de los salarios y las prestaciones de los trabajadores estadounidenses se ralentizó a finales de 2022. Si bien eso es frustrante para las personas que tratan de mantenerse al día con los precios más altos de los huevos y otros comestibles, los mercados lo ven como una señal alentadora de alivio de la presión sobre la inflación. Con el ritmo de la inflación enfriándose desde el verano, prácticamente todo Wall Street espera que la Reserva Federal anuncie el miércoles su menor subida de los tipos de interés desde marzo, de 0.25 puntos porcentuales. Se trataría de la última reducción después de 4 subidas consecutivas de 0.75 puntos y una subida de 0.50 puntos. Estas fueron las noticias económicas más importantes del día. Rusia mantiene el asedio contra la localidad ucraniana de Bakhmut y agudiza la crisis humanitaria en la región. El Kremlin asegura haber tomado Blagodnad, un pueblo cercano a la ciudad en la que se combate metro a metro y donde están desplegados los mercenarios del grupo Wagner. En ese marco, Kiev pide más ayuda a Occidente para fortalecer la resistencia. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este martes que capturó el pueblo de Blagodnad, situada en el este de Ucrania y al norte de Bakhmut, donde el ejército ruso intensificó su ofensiva y avanza lentamente desde hace varias semanas. Por otra parte, Ucrania recibirá un primer envío de hasta 140 tanques de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, informó que las Fuerzas Armadas ucranianas recibirán entre 120 y 40 carros de combate en el marco de la primera ronda de suministros de tanques confirmados por las potencias occidentales. Según detalló el representante de la diplomacia ucraniana, Kiev
cuenta con recibir modelos occidentales como los Leopard alemanes, los Challenger británicos y los Abrams estadounidenses e incluso los Leclerc franceses. Así, Kuleva aprovechó la ocasión para incidir una vez más en que la llamada coalición de tanques es una enorme victoria no solo para el ejército de cara a defenderse de los ataques rusos, sino también un destacable logro para el prestigio de la diplomacia ucraniana en sí misma. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que hablará con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre sus pedidos de más ayuda militar para la guerra. El lunes respondió tajantemente que no enviará aviones de combate caza F-16 a Ucrania. Zelensky ha pedido misiles de largo alcance y aviones de combate. Alemania ya lo ha descartado categóricamente, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que por definición no se excluye nada, pero añadió que los ucranianos no le han hecho ningún pedido en este sentido. Tras arduas negociaciones, los países occidentales ya aprobaron el envío de tanques a Ucrania, que afirmó el martes que serán más de 100 vehículos blindados pesados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reportaron que abatieron a 850 militares rusos durante el último día de combates. El Estado Mayor del Ejército de Kiev ha señalado que las bajas totales de las fuerzas invasoras ascienden a 127.500, mientras que 3.201 carros de combates, 2.197 sistemas de artillería y 221 sistemas de defensa antiaérea del Kremlin han sido destruidos. Rusia no ha facilitado datos sobre bajas en el conflicto desde septiembre, cuando el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, confirmó la muerte de 5.937 militares. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky subrayó su intención de reforzar la seguridad del país con ayuda de sus socios para frenar las intenciones de Rusia de pasar a una nueva etapa ofensiva en la guerra en primavera, como vienen pronosticando desde hace semanas varias agencias de inteligencia occidentales. Israel anunció que está considerando entregar ayuda militar a Ucrania para contrarrestar la ofensiva rusa. El primer ministro Benjamin Netanyahu también manifestó su voluntad de servir como mediador en la invasión de las tropas del Kremlin, pese a no haber hecho compromisos firmes con Kiev en el pasado. Netanyahu indicó que está considerando proveer asistencia a Ucrania y comentó que Estados Unidos tomó una gran parte de las municiones israelíes y se las dio a Ucrania. Un frente de frío ártico obligó a la cancelación de más de 1.000 vuelos en Estados Unidos. El mal clima irá desde el centro de Texas hasta la costa este del país durante esta semana. Los estados de la zona del medio oeste y la región de las planicies, como Minnesota y Wisconsin, amanecieron hoy en alerta meteorológica por fuertes vientos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas en esta área del país podrían bajar hasta los 30 grados centígrados bajo cero, justamente por la presencia de fuertes ráfagas de viento ártico. A los casi 1.000 vuelos cancelados en lo que va del día, se suman al menos otros 1.000 que tienen demoras. Se espera que la situación se complique con el correr de los días, porque el fenómeno va a durar el resto de la semana. Durante esta semana son 50 millones las personas que estarán bajo alerta climática. En zonas como Texas o Arkansas, que no suelen tener inviernos particularmente intensos, se espera que durante 3 días nieve y se acumule hielo, generando más de media pulgada de acumulación de hielo en las rutas. La ciudad de Dallas, en Texas, estará en alerta climática por tormenta de invierno, al menos hasta mañana miércoles por la mañana. Brasil analiza opciones para un tratado de libre comercio del Mercosur con China. El gobierno de Lula da Silva está pensando en posibles acuerdos y una de las posibilidades que se maneja de forma provisoria
Es un trato con el gigante asiático en temas de energía, dijo el director del Departamento para el Bloque Regional de la Cancillería de Brasil, Francisco Canabrava. Necesitamos examinar qué tipos de acuerdos podríamos tener con China. China es un socio comercial muy importante, pero hay otros sectores que podemos trabajar, por ejemplo, en el área de energía. China es un gran demandante de energía, afirmó Canabrava. El funcionario dijo que el Mercosur tiene buena capacidad de fuentes renovables o de baja emisión de carbono. Argentina tiene gas, Brasil tiene etanol, entonces habría que de alguna manera tratar sobre el tema de energía. A nosotros nos parece interesante pensar sobre esto. Además, está la parte de inversiones. China es un gran inversionista mundial, agregó Canabrava, y reiteró que son ideas provisionales que sirven para la reflexión futura. Obispos de Bolivia llaman a renovar la justicia del país. Varios obispos bolivianos dedicaron sus homilías dominicales a realizar un fuerte llamado en favor del fin de los enfrentamientos en el país. Mientras en la zona de Santa Cruz continúan los conflictos suscitados por la detención de su gobernador Fernando Camacho, en distintos puntos del país ha comenzado una recolección de firmas que busca la convocatoria de un referéndum sobre la reforma judicial en el país. En ese marco, el obispo presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Aurelio Pessoa, afirmó que los conflictos que vivimos en el país nos están alejando de la justicia, la paz y la fraternidad entre bolivianos. El obispo del Vicariato Apostólico de Pando, Monseñor Eugenio Cotter, por su parte, llamó a cambiar una estructura de justicia pensada no para garantizar la justicia, sino para garantizar el poder sobre la justicia. Con esta iniciativa de firmas, se busca recolectar 1.5 millones de sellos que representan el 20% del padrón electoral, porcentaje necesario para llamar al referéndum. Las autoridades pakistaníes informaron el martes que el atentado con bomba que mató a un centenar de personas en una mezquita del cuartel general de la policía en Peshawar fue una represalia por las operaciones contra grupos islamistas armados. El lunes, entre 300 y 400 policías estaban en la oración de mediodía cuando un atacante suicida, cargado de una decena de kilos de pequeños explosivos, se hizo explotar en la mezquita. Nuestro estimado es que la explosión fue de entre 10 y 12 kilos. El mayor daño no fue causado por la explosión, sino por las ondas expansivas de la explosión. El techo de la mezquita colapsó y la gente quedó atrapada bajo los escombros. Había 3 vigas de concreto y sacamos gente de ahí. Cuando el techo colapsó, cayó al suelo y causó el mayor daño. El ataque dejó un centenar de muertos y más de 220 heridos. Estaba parado detrás del imán, donde el imán dirigía, cuando de repente la explosión nos golpeó y todo quedó completamente oscuro. El techo cayó sobre nosotros. Alá, el Todopoderoso, me ayudó y me salvó. Logré salir entre todo. De lo contrario, hubiera quedado atrapado adentro. Dios me ayudó. Había cadáveres a mi derecha y a mi izquierda, a ambos lados de mí. El martes siguieron buscando sobrevivientes entre los escombros, pero luego comenzaron a usar la maquinaria pesada. Las autoridades estudian la posibilidad de que el ataque haya sido perpetrado por el grupo EIK, la rama regional del grupo yihadista Estado Islámico, que también es una división de los talibanes pakistaníes, del Tehrik Talibán Pakistán, TTP, o incluso de varios grupos organizados. El TTP recuperó libertad de movimiento con la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán y el regreso de los talibanes al poder en 2021 al país fronterizo. El TTP negó su responsabilidad en el atentado del lunes. Por su parte, la Casa Blanca condenó enérgicamente el atentado con bomba en la mezquita. El Reino Unido se enfrenta a su mayor jornada de huelga en 11 años. Gran Bretaña vive el miércoles su mayor jornada de huelga en 11 años, con paros en numerosos sectores,
unidos por la reivindicación de mejores salarios frente a una inflación del 10.5%. Unas 20.000 escuelas en Inglaterra y Gales se verán afectadas por el primero de 7 días de huelgas convocados para febrero y marzo por profesores de educación primaria y secundaria, que se suman así a las protestas iniciadas hace meses en muchos otros sectores. Su paro coincide con uno de los múltiples aprobados por los maquinistas de una docena de compañías ferroviarias y con el personal de 150 universidades. También con la acción de unos 100.000 funcionarios de ministerios, puertos, aeropuertos e incluso centros de exámenes para el permiso de conducir. En total, hasta 500.000 personas estarán en huelga. To try and stop us actually getting out on the street is probably the most. Jair Bolsonaro organizó un acto en Orlando. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha afirmado su intención de permanecer activo en la política del país y ha sostenido que el gobierno de Lula da Silva no durará mucho. Todo ello en su primer evento público desde que salió rumbo a Estados Unidos. En el evento organizado en Florida, Bolsonaro ha puesto la mira en las elecciones municipales de 2024, las cuales ha calificado de muy importantes. No podemos abandonar la política es parte de nuestras vidas. Tengo 67 años y tengo la intención de permanecer activo en la política brasileña, ha remachado. En este sentido, ha sostenido que el nuevo gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva no va a durar mucho. En este sentido, el expresidente ha criticado a los autores del asalto a la sede de los 3 poderes en Brasilia, si bien ha especificado que ha habido injusticias. Lamentamos lo que hicieron unos intransigentes el 8 de enero. Ese no es nuestro derecho, no es nuestra gente, ha manifestado. El expresidente brasileño solicitó una visa de turista por 6 meses para permanecer en Estados Unidos, en un indicio de que podría no tener la intención de regresar de inmediato a su país, donde le esperan problemas jurídicos. La Unión Europea condenó todos los actos de violencia en Bolivia. El alto representante para la política exterior, Josep Borrell, ha reiterado su condena a todos los actos de violencia en el país a causa de la crisis política que se vive a partir de la detención del opositor santacruceño Luis Fernando Camacho. Así lo hizo Borrell durante una reunión con el canciller boliviano, Rogelio Maita, en la que también ha recalcado su compromiso con Bolivia. En una reunión con el canciller Maita, hemos abordado la situación en Bolivia, condenando firmemente todos los actos de violencia y subrayando la importancia del diálogo, el respeto del Estado de Derecho, debido al proceso y reforma de la justicia, ha indicado Borrell en su perfil de Twitter. Por su parte, Maita ha precisado que su encuentro con Borrell han revisado la agenda bilateral, así como asuntos de interés compartidos. Trabajamos para estrechar nuestras relaciones, ha agregado.